Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y estamos en la penúltima ronda con Daniil Dubov con piezas blancas, Magnus Carlsen con piezas negras. Dubov se está jugando todo en esta partida y por parte de Carlsen pues ya pasa a la siguiente ronda. No obstante, os voy a adelantar antes cómo ha quedado ya la clasificación para estos cuartos de final, y de haberlo sabido Dubov seguramente que hubiese sido una partida algo más corta, ya que es bastante larga, cuenta con más de 120 movimientos, pero es muy interesante y yo creo que merece la pena verla. Vamos primero con la clasificación. Los 8 jugadores primeros que han pasado pues han sido Magnus Carlsen, Anish Giri, Wesley So, Levon Aronian, Maxime Vachier-Lagrave, Christophe Duda, Radjabov y Dubov en octava posición, como veis, y con 7,5 puntos, al igual que Nakamura, que al final pues no se ha clasificado y en la última partida se tiraba de los pelos y estaba constantemente hablando por, muy enfadado seguramente consigo mismo. Vamos con la partida, muy interesante, y además al estar Magnus Carlsen en primera posición y Dubov en octava, se enfrentan en cuartos de final. Por lo tanto, vamos a ver este pre-match para ver posiblemente luego unos cuartos de final muy interesantes. La partida empieza con Dubov con piezas blancas de 4, D5, lo vamos a pasar un poquito rápido para llegar al final de la partida, C4, C6 y tras caballo F3, caballo F6, caballo C3 y E6 entramos en la defensa semieslava. Posteriormente se juega G3, caballo B, D7, alfil G2, alfil E7, enroque en corto por parte de ambos jugadores, B3, B6, y aquí llega alfil B2 y A5 por parte de Carlsen, pues ganando algo de espacio en el flanco de dama. E4 por parte de Dubov, y tras alfil A6 entramos en una nueva partida ya que nos había jugado con anterioridad. La idea de este alfil A6 ya de momento es meter presión sobre este punto de C4, que solo está defendido con el peón, y también, como vemos, este alfil estaría tocando a la torre en caso de que haya algún movimiento de peones. Quizás aquí las negras podrían haber jugado un D por E4, pero es verdad que tras este ataque sobre este caballo, tras jugarse un caballo E2, pues habría hasta 3 piezas atacando a dicho peón. Por lo tanto, aquí Carlsen decide jugar este alfil A6 entrando en una nueva línea, y la partida continúa con caballo E5, no solamente para mejorar la posición del caballo, sino para también defender este peón de C4, y la partida continúa con torre C8. Es verdad que aquí se podrían haber cambiado algunas piezas, eliminar a este defensor con caballo por E5, D por E5 atacando al caballo de F6, y tras caballo por E4 el caballo vuelve a recuperar o a capturar en E4, D por E4, alfil por E4, se pueden cambiar las damas y llegaríamos pues prácticamente a un final. No obstante, no estaban interesados ninguno de los dos jugadores, especialmente, al menos de momento, Magnus Carlsen juega este torre C8 y la partida continúa con torre E1 para evitar precisamente la posibilidad de que este alfil capturase la torre posteriormente. La partida continúa, ahora sí hay cambios, con D por C4, caballo por C4 y el alfil recaptura en dicha casilla, B por C4, y como vemos aquí las blancas cuentan con un centro bastante fuerte de peones, también pareja de alfiles. Por lo tanto vamos a ver cómo se sigue desarrollando la partida. Esta continúa con E5 rompiendo Magnus en el centro y se juega caballo E2. Es verdad que aquí las blancas podrían avanzar su peón, no estaba interesado Daniil Dubov ni tampoco realizar este movimiento, ya que se afearía su estructura de peones. Por lo tanto juega este caballo E2 esperando que haya una captura, no viene de momento y se juega alfil B4. Se ataca a la torre nuevamente, esta se retira a F1 y torre E8 mejorando o activando la segunda torre por parte de Carlsen. Aquí viene dama C2 y posteriormente Carlsen jugó aquí dama E7. No obstante, podría jugarse este E por D4 como hemos comentado, pero tras caballo por D4, como vemos ahora, este peón está atacado por 2 veces, por caballo y torre, y también está defendido por alfil y dama. Por lo tanto,
no veía mucho futuro en esta posición, decide jugar este dama e7, conecta torres y termina desarrollo, y por parte de Dubov juega c5, una idea muy buena, y aquí este peón no se puede capturar, ya que en caso de capturarse, pues este alfil se quedaría sin casillas para retirarse, por lo tanto podría ser atacado fácilmente por Dubov. Y aquí tras este c5 ahora viene sí este e por d4, y tras c por b6 Dubov consigue un peón pasado. Carlsen también tiene sus ideas, lógicamente juega este c5 y como vemos es él mismo el que atrapa su alfil. Esto lo aprovecha Dubov, juega este a3 y tras caballo por b6 ganando este peón pasado, las blancas deciden capturar el alfil en b4, a por b4, y como vemos, vamos a contar un momentito el material, serían 4 peones contra 6, 3 de ellos pasados. Y por otro lado, las blancas cuentan con 3 piezas menores, siendo la pareja de alfiles, y las negras con 2 caballos. Por lo tanto, vamos a ver si esto a Magnus Carlsen le compensa toda esta situación, y la partida continúa con caballo f4, jugada de desarrollo, mejorando la posición del caballo, dama d6 y posteriormente viene la torre f a d1. Se vuelve a activar ya que había vuelto a esta casilla más pasiva, caballo b d7, torre a c1 y dama a6 por parte de Carlsen. Con este movimiento está controlando el punto de c4 para permitir este avance del peón de la columna c. La partida continúa con caballo d3, no obstante aquí quizás también Dubov podría tener un alfil h3 con la idea de clavar a este caballo de d7. No obstante, no sería un jugadón, la partida se tendría que continuar jugando, juega o realiza este caballo d3 y la partida continúa por parte de Carlsen con h5, dando un aire al rey, pero también incluso, bueno, pues yendo al ataque por el flanco de rey. Dubov contesta con h3 y aquí quizás hubiese sido mejor jugar un dama c4, parando completamente a este peón y el avance o el progreso de los peones pasados, y la línea podría haber continuado con dama por c4, torre por c4, caballo por e4, y tras la captura del alfil y la recaptura por parte de la torre llegaríamos a esta línea. Aquí las blancas podrían jugar un caballo por b4, este peón no puede capturar ya que caería la torre y con ello la partida por parte de las blancas, pero tienen esta jugada mejor las negras, y es este caballo b6, ataca la torre, esta se tendría que retirar y además el peón ahora sí puede capturar el caballo en b4, ya que este caballo en b6 también está defendiendo a la torre de c8, por lo tanto con muchos temas esta partida, y esta continúa con h3, b3 y como vemos aquí el punto de e4 está atacado 2 veces y solo defendido una vez por parte de las blancas. No obstante, se juega este b3 atacando a la dama, y la dama ahora sí viene a c4, parando un poco este progreso de peones, también ofreciendo un cambio de damas, y por qué no jugar en esta posición este dama por b3, capturando el peón que en principio Carlsen o las negras están entregando. Vamos a ver ligeramente o rápidamente esta línea, y tras este dama por b3 vendría un c4 atacando a ambas piezas, y posteriormente tras caballo b4 podría seguir la línea, me capturas la dama y yo que te capturo la tuya, podría venir un dama b5. No obstante, mirando aquí el módulo hay ventaja para las blancas, por lo tanto son líneas muy complicadas, no decidieron entrar en esto, y Dubov juega este dama c4 y continúa con este cambio de damas que hemos comentado, dama por c4, torre por c4 y caballo por e4, alfil por d4, capturando ahora este peón por parte de Dubov, y la partida continuó con caballo b6. En caso de capturar este alfil con el peón podría venir torre por c8, y tras la captura de la torre en c8 por parte de las negras estaría cayendo el caballo y con ello la partida. Por lo tanto, Carlsen aquí juega bien, hace este caballo b6 y tras ese caballo b6
la torre captura en C5, caballo por C5, caballo por C5 y como vemos está atacando al peón de B3 y por eso Carlsen jugó B2, caballo D3, atacando nuevamente al peón y caballo C4 defendiendo al dicho peón casi que está a punto de coronar. La partida continúa con caballo por B2, torre E8 clavando a este alfil que no se puede mover y a su vez está defendiendo al caballo de B2 y aquí Dubov juega alfil C3. Se retira del ataque, le da igual en este caso que le capturen la torre ya que está defendida a su vez esta torre con el caballo, por lo tanto de alguna manera quedarían en igual posición y como vemos este alfil está protegido por el caballo de C4. No obstante se juega caballo por B2, Dubov aprovecha para capturar primero la torre con jaque y tras torre por D8 alfil por B2. Llegamos a esta situación, se juega torre D1 jaque y en esta posición hay que comentar que en caso de que no haya ninguna captura y no se mueva un peón durante 50 movimientos, pues llegarían a una posición de tablas. Vamos a ver cómo gestiona Dubov dos alfiles contra torre, porque en caso de ganar alguno la partida pues deberían ser las blancas. Las negras tienen menos opciones, aunque van a seguir o intentar mantener las tablas. La partida continúa con alfil F1 defendiéndose del jaque, torre B1 atacando al alfil de casillas negras, alfil D4, torre D1 y alfil E3 para refugiarse nuevamente del ataque de la torre. Torre A1, rey G2, torre A5, rey F3 y torre F5 jaque. El rey se retira a E4, torre A5, alfil C4, torre A4 y como vemos pues las blancas intentan con su rey llegar a posiciones avanzadas, incluso atacar algún peón como vamos a ver de F7 junto con sus peones y alfiles y las negras es esperar de alguna manera a que vengan los acontecimientos y con la torre pues intentar molestar constantemente a uno de los alfiles para que las blancas no puedan progresar. La partida continúa con rey D5, torre A1 y posteriormente viene rey D6 y rey F8. Este movimiento de rey F8 es para evitar que el rey entre en E7 y pudiese haber una captura en F7. Por lo tanto, rey F8 cubre esta casilla y el rey blanco de momento no puede progresar. La partida continúa con alfil C5, torre D1 jaque, rey C6, jaque a la descubierta y este rey negro se retira a G8, alfil D5, torre D3, alfil E4 y torre D2 ante el ataque del alfil de casillas blancas. Vamos a ver en ocasiones movimientos que se van repitiendo, no obstante la partida continúa con alfil D5, torre D3, alfil E3 y G6 por parte de Carlsen. Nuevo movimiento de peón, por lo tanto tenemos que esperar a otros 50 movimientos o la partida podría terminar antes también. Sigue de la siguiente manera: rey D6, rey G7, rey E5, torre D1, G4 y aquí Carlsen encantado de cambiar peones, H por G4, H por G4 y torre D3, pues nuevamente la torre activando la Carlsen en la sexta fila. La partida continúa con alfil G5, torre D1, alfil F6 jaque y el rey se retira a F8, rey D6 y como vemos pues las blancas intentan capturar este peón de F7 que está atacado por el alfil, pero el problema es cómo, ya que este alfil también está clavado y de alguna manera está seguro este rey de Carlsen en esta posición. La partida continúa con torre D2, F3, torre D1, alfil C3, torre D3 atacando al alfil de casillas negras, alfil E5, torre D1, F4 y torre G1 atacando a este peón que está sin defender. G5, torre D1, rey C6, torre D2, alfil D6, jaque, el rey se retira a G7 y tras alfil B3 hay que recordar que en el reloj aproximadamente Dubov contaba con apenas segundos, Magnus Carlsen con un poquito más, 2 minutos y medio, pero es verdad que estamos en la penúltima ronda, Dubov en esta y en la siguiente ronda, de hecho antes de esta ronda estaba eliminado, estaba por debajo de los 8 primeros, por lo tanto
podría estar pues toda la vida jugando esta partida para intentar ganarla. Vamos a ver cómo continúa. Torre D3 atacando el alfil, este se retira a C4, torre D1, posteriormente viene el rey a D7, torre D4, alfil B5, F6, rey E6 y tras torre E4 jaque el rey se retira a D5, atacando la torre, esta vuelve a E1 y hay nuevos cambios de peones, G por F6 jaque, el rey captura en F6 y posteriormente alfil E5 jaque, el rey vuelve a E7, alfil D3, rey F7, alfil C4 y rey E7. Ahora va a venir algo bastante interesante después de varios movimientos, rey D4, torre A1, alfil D3, rey F7, rey D5, torre D1, rey E4, torre E1 jaque, el rey se retira a D4 y la torre vuelve a D1 para seguir clavando al alfil de casillas blancas. Alfil C7, rey E7, rey E3, torre C1, alfil B6 y torre G1. Y aquí es cuando Carlsen se equivoca con este torre G1 y podría perder. Vamos a ver cómo continúa la partida, ya que se juega este rey F3, el alfil ataca a la torre y se juega este torre C1. Posteriormente se juega rey G4, un movimiento bueno por parte de Dubov, y en esta ocasión la equivocación podría venir por parte de Dubov. Luego veremos la de Carlsen, ya que aquí, en caso de capturar este peón, pues las negras podrían jugar este torre C6 atacando ambas torres y con ello pues la partida prácticamente quedaría en tablas. No obstante, se juega este rey G4 con la idea de atacar a este peón y lo mejor o peor para las negras es que esta torre está aquí, no puede llegar a dar o a tocar al rey, ya que defiende este alfil dicha casilla. Por lo tanto, siguiendo con la partida, se juega torre C3, el alfil se retira a E4, rey F7, alfil D5 jaque, rey E7 y aquí es donde Dubov podría haber ganado la partida. Tras alfil A5, que es lo que pasó en la partida atacando a la torre, debió jugar este alfil F2. Posteriormente, siguiendo con la línea, se podría haber jugado un torre C2 atacando a este alfil, el alfil se retira a H4 dando un jaque y tras rey F8, alfil E4 lo cubre todo. Este alfil es un auténtico monstruo, está atacando a la torre, como vemos también defiende este punto para evitar un jaque. Posteriormente en C6 también evita que la torre pueda llegar para defender al peón y por último está atacando al peón de G6, por lo tanto es indefendible esta posición y quizás las negras podrían haber jugado este torre C4 pero hubiese venido este alfil por G6 dando ventaja a las blancas para conseguir ganar la partida. No obstante, pues Dubov no encuentra esta posibilidad, muy difícil con el tiempo que contaban. Se juega este alfil A5 y torre C1. Posteriormente alfil B6, torre D1, alfil F3 y tras torre F1 retirándose de este nuevo ataque, aquí se juega alfil G2 atacando a la torre, pero nuevamente podrían haber tenido una posibilidad de ganar la partida Dubov, ya que tras alfil E4 atacando nuevamente a este peón, pues se pasaría lo mismo a Carlsen. No puede llegar a esta casilla para dar un jaque al rey, ya que está cubierta por el alfil, en este caso está en B6 y tras un rey F7 el rey entra en G5 y acabarían capturando dicho peón. Dubov no lo encuentra, se juega alfil G2 atacando a la torre y tras torre B1 se juega alfil C5 jaque, rey F7, alfil E4 atacando a la torre, esta se retira a E1 atacando al alfil nuevamente y tras alfil D5 jaque se juega rey G7, alfil F3, torre C1 atacando nuevamente al alfil. Como vemos constantemente se está atacando a uno de los alfiles, o al menos Carlsen lo va intentando para evitar pues perder la partida y que las blancas puedan progresar. Y tras este alfil E3 atacando a la torre, esta se retira a B1, alfil D4 jaque, rey H6, alfil C5 y rey G7, alfil E2, torre C1, alfil E3 y torre E1 por parte de Carlsen. Aquí vemos que hay un doble ataque a ambos alfiles,
pero Dubov lo resuelve de la siguiente manera: alfil de 4 jaque, ya retira 1 y tras rey h6 coloca al alfil en f3. Por lo tanto, la situación está salvada. Acabamos de superar los 100 movimientos, ya quedan poquitos, en torno a 120, por lo tanto lo vamos a pasar rápido. Tras torre b1, alfil f6, torre g1 jaque, rey h4 y torre b1 por parte de Carlsen. Alfil g5 jaque, el rey se retira a g7, rey g3, torre b3, rey f2 y torre a3. Posteriormente viene este rey e2, torre b3, alfil e4 y torre a3 por parte de Carlsen. Prácticamente ahora los movimientos se van repitiendo. Dubov, lógicamente, pues está jugando el pase a cuartos de final, un torneo muy importante. Sigue intentándolo: alfil d3, torre b3, rey e3, torre b4, alfil e4, torre a4 y tras alfil d5 viene este torre b4 nuevamente, rey d3, torre a4, alfil c4 y torre a1. Posteriormente se juega rey d4, torre e1, ya quedan 5 movimientos solamente, ya que tras rey d5 y torre d1 jaque se juega rey e5 y tras torre e1 jaque se juega rey d6, torre d1 jaque, el rey va hasta e7, nuevo jaque en e1 y posteriormente alfil e6 para cubrirse, torre e4, rey d6 y tras torre e1 finalmente llegan a esta posición de 50 movimientos sin capturar pieza, sin haber movido ninguno de los peones. Por lo tanto, Carlsen muy contento en ganar medio punto, Dubov encantado de haber pasado a cuartos y nos esperan unos cuartos de final muy interesantes. Gracias por estar ahí en esta partida tan larga y nos vemos mañana en un ratito. Un saludo. Chao.